Saludos a todos amigos, Evangelion Titus desde la unidad EVA 01 se reporta con el resumen de la jornada del día lunes 28 de julio del año 2025 en el béisbol de las grandes ligas. En la jornada tuvimos un montón de sorpresas, principalmente a Baltimore aplacando a Toronto. Todo esto y mucho más en el resumen de la jornada de lunes de la MLB. Precisamente con Baltimore aplacando 11-4 a los Azulejos de Toronto empezamos el resumen. Actuación de los latinos. Por Toronto, Vladimir Guerrero Jr. se fue de 4-2 con cuadrangular, par de remolcadas y anotara con averaje de 294. Mientras que por Baltimore, Ramón Laureano se fue de 4-2, con cuadrangular, trío de remolcadas y anotara con averaje de 279. Por su parte, los Rockies de Colorado vencieron 8-6 a los Guardianes de Cleveland. Actuación de los venezolanos. Por los Rockies, Thairo Estrada se fue de 4 nada con averaje de 267. Orlando García se fue de 3 nada con averaje de 174. Por los Rockies, Brian Rocchio se fue de 4-1 con anotada y averaje de 207. Pasando por los latinos, continuando por los guardianes, Ángel Martínez se fue de 5-1 con anotada y averaje de 246. José Ramírez se fue de 4 nada con averaje de 295. Carlos Santana se fue de 4-2 con remolcada y averaje de 226. Warney Bernabel se fue de 5-2 con cuadrangular, remolcada y par de anotadas con averaje de 364. Con una labor monticular de Troy Melton, 7 entradas y 5 ponches sin recibir carreras, los Tigres de Detroit vencieron 5-1 a las Cascabeles de Arizona. Actuación de los venezolanos. Por las Cascabeles, Eugenio Suárez se fue de 3-1 con averaje de 248. José Herrera se fue de 3 nada con averaje de 182. Eduardo Rodríguez perdió el partido tras lanzar por 6 entradas, permitiendo 5 carreras y abanicando a 5 con efectividad de 5.63. Por Detroit, Gleyber Torres se fue de 3-1 con averaje de 276. Pasando ahora por los latinos, continuando en Detroit, Wenzel Pérez se fue de 3 nada con averaje de 235. Javier Báez se fue de 3-1 con remolcada y averaje de 267. Por las Cascabeles, Ketel Marte se fue de 4-2 con averaje de 288. Gerardo Perdomo se fue de 4 nada con averaje de 272. Lourdes Gurriel Jr. se fue de 4-1 con averaje de 247. Los Mantarrayas de Tampa Bay vencieron 4-2 a los Yankees de Nueva York. Actuación de los latinos. Por los Yankees, Jason Domínguez se fue de 3-2 con anotada y averaje de 258. En su primer partido como neoyorquino, Amer Rosario se fue de 1-1 con averaje de 275. Por los Mantarrayas, Yandy Díaz se fue de 2 nada con remolcada y anotada y averaje de 283. Jonathan Aranda se fue de 4-2 con anotada y averaje de 314. Junior Caminero se fue de 5-1 con cuadrangular, par de remolcadas y anotada con averaje de 256. José Caballero se fue de 2-1 con anotada y averaje de 229. Edwin Uceta lanzó 2 entradas abanicando a 4 con efectividad de 4.72. Los Dodgers de Los Ángeles lograron sacudirse la espinita del pie después de vencer 5-2 a los Rojos de Cincinnati. Actuación de los venezolanos. Por los Dodgers, Miguel Rojas se fue de 4-1 con anotada y averaje de 250. Por los latinos, continuando por los Dodgers, Teoscar Hernández se fue de 5-2 con par de remolcadas y averaje de 254. Andy Pague se fue de 5-1 con averaje de 282. Por los Rojos, Celi de la Cruz se fue de 3-1 con averaje de 283. Noelvi Marte se fue de 4 nada con averaje de 275. Los Mellizos de Minnesota dejaron en el terreno a los Medias Rojas de Boston con sencillo remolcador de 2 Brooks Lee. Actuación de los venezolanos. Por Boston, Carlos Narváez se fue de 4 nada con averaje de 258. Wilber Abreu se fue de 4-3 con averaje de 250. Pasando por los latinos, continuando en Boston, Jorge Alcala lanzó 2 tercios abanicando a 1 con efectividad de 5.95.
Por Minnesota, Willie Castro se fue de 3 nada con anotada y averaje de 252. Carlos Correa se fue de 5-1 con averaje de 265. Cristian Vázquez se fue de 2 nada con remolcada y anotada y averaje de 188. Joan Durán se llevó la victoria tras lanzar una entrada tolerando una carrera y abanicando a 1 con efectividad de 2-1. Los Reales de Kansas City cayeron 10-7 ante los Bravos de Atlanta. Actuación de los venezolanos. Por los Bravos, Ronald Acuña Jr. se fue de 4-2 con cuadrangular, par de remolcadas y par de anotadas con averaje de 309. Por Kansas, Michael García se fue de 4-3 con remolcada y par de anotadas con averaje de 301. Salvador Pérez se fue de 1-1 con remolcada y averaje de 254. Freddy Fermín se fue de 3-1 con par de remolcadas y averaje de 263. Por los latinos, continuando por Kansas, Steven Cruz lanzó una entrada y un tercio tolerando 4 carreras con efectividad de 370. Por los Bravos, Marcelo Zuna se fue de 3-1 con cuadrangular, par de remolcadas y anotada con averaje de 233. Daisbel Hernández lanzó una entrada tolerando una carrera con efectividad de 232. Rafael Montero relevó a Dylan Lee, pero no pudo sacar un solo out, tolerando trío de carreras con efectividad de 5.54. Raisel Iglesias, quien lo relevó sin permitir hit ni carrera, se llevó el salvamento con efectividad de 4.97. Los Medias Blancas de Chicago vencieron 6-2 a los Phillies de Filadelfia. Por los venezolanos, vamos con los Medias Blancas. Lenín Sosa se fue de 3-3 con remolcada y anotada con averaje de 271. Continuando por los Medias Blancas y pasando a los latinos, Edgar Cuero se fue de 4 nada con averaje de 271. Miguel Vargas se fue de 4-2 con anotada y averaje de 230. Luis Robert Jr. se fue de 4-1 con par de remolcadas, cuadrangular y anotada con averaje de 205. Por Filadelfia, Christopher Sánchez lanzó por 6 2/3, permitiendo 4 carreras, abanicando a 5 con efectividad de 2.55 y llevándose el revés. Los Cerveceros de Milwaukee vencieron 8-4 a los Cachorros de Chicago. Actuación de los venezolanos. Por los Cerveceros, Jackson Chourio se fue de 3 nada con averaje de 274. William Contreras se fue de 4-2 con par de anotadas y averaje de 245. Pasando ahora por los latinos, continuando por los cerveceros, Abner Uribe lanzó una entrada abanicando a 1 con efectividad de 270. Los Cardenales de San Luis, con 5 carreras en el séptimo, vencieron 7-1 a los Marlins de Miami. Actuación de los venezolanos. Por los Cardenales, Wilson Contreras se fue de 4 nada con averaje de 259. Joel Pozo se fue de 4-1 con anotada y averaje de 294. Por los latinos, continuando por los Cardenales, Iván Herrera se fue de 3 nada con averaje de 308. Pasando a los Marlins, Jesús Sánchez se fue de 2-1 con anotada y averaje de 257. Agustín Ramírez se fue de 4 nada con averaje de 238. Edilberto Hernández se fue de 4-1 con remolcada y averaje de 320. Otto López se fue de 3 nada con averaje de 246. Eduard Cabrera se llevó la derrota tras lanzar por 6 entradas, permitiendo par de carreras y abanicando a 4 con efectividad de 335. Los Nacionales de Washington vencieron por la mínima a los Astros de Houston. Actuación de los venezolanos. Por los Astros, José Altuve se fue de 4 nada con averaje de 277. Pasando por los latinos, continuando por los Astros, Víctor Caratini se fue de 4 nada con averaje de 261. Janier Díaz se fue de 2 nada con anotada y averaje de 244. Mauricio Dubón se fue de 3-1 con remolcada y averaje de 258. Framber Valdez lanzó por 6 entradas sin decisión, permitiendo una carrera y abanicando a 12 con efectividad de 262. Brian Abreu lanzó una entrada, propinando trío de ponches con efectividad de 1.71.
Por los nacionales, Luis García lanzó una entrada abanicando a 1 con efectividad de 4-10. José Ferrer lanzó también una entrada abanicando a 2 con efectividad de 4-78. Los angelinos de Anaheim vencieron 6-4 a los Rangers de Texas. Actuación de los venezolanos. Por Anaheim, Luis Rengifo se fue de 4-2, con cuadrangular, par de remolcadas y par de anotadas con averaje de 243. Mientras que José Quijada lanzó un tercio con efectividad. Por los latinos, continuando por los angelinos, Gustavo Campero se fue de 3-2 con anotada y averaje de 162. Por los Rangers, Adolis García se fue de 5-4 con averaje de 228. Con hit de oro de Elías Díaz, los Padres de San Diego dejaron en el terreno a los Mets de Nueva York. Actuación de los venezolanos. Por los Padres, Luis Arraez se fue de 5-2 con cuadrangular, par de remolcadas y anotada con averaje de 292. Elías Díaz, el héroe del partido, se fue de 5-2 con par de remolcadas y averaje de 200. Robert Suárez se llevó su tercera victoria de la campaña tras lanzar una entrada tolerando una carrera y abanicando a 1 con efectividad de 3.50. Por los Mets, Francisco Álvarez se fue de 2-0 con averaje de 245. Pasando por los latinos, continuando por los Mets, Francisco Lindor se fue de 5-2 con averaje de 251. Juan Soto se fue de 4-0 con anotada y averaje de 249. Ronnie Mauricio se fue de 4-1 con cuadrangular, remolcada y anotada con averaje de 252. Frankie Montas lanzó por 4 1/3 sin decisión, tolerando 5 carreras y abanicando a 3 con efectividad de 5.46. Huáscar Brazoban lanzó un relevo de 2/3, tolerando una carrera con efectividad de 3.83. Gregory Soto perdió su primer partido con los Mets al lanzar 2/3, permitiendo una carrera y abanicando a 1 con efectividad de 3.79. Por los Padres, Fernando Tatis Jr. se fue de 4-1 con anotada y averaje de 268. Manny Machado se fue de 4-2 con anotada y con par de anotadas y averaje de 302. José Iglesias se fue de 1-0 con anotada y averaje de 233. Adrián Morejón lanzó 1 2/3 abanicando a 4 con efectividad de 1.66. Los Padres de San Diego vencieron por la mínima a los Gigantes de San Francisco. Actuación de los venezolanos. Por los Gigantes, Wilmer Flores se fue de 5-1 con averaje de 247. Por los latinos, continuando por los Gigantes, Elio Ramos se fue de 5-2 con par de anotadas y averaje de 269. Rafael Devers se fue de 3-0 con averaje de 259. Willy Adames se fue de 5-3 con par de remolcadas y anotada con averaje de 237. Camilo Doval lanzó una entrada abanicando a 2 con efectividad de 3.15. Por los Piratas, O'Neill Cruz se fue de 4-1 con averaje de 222. Elvis Peguero se fue de 2-1 con anotada y averaje de 267. Génesis Cabrera lanzó 1 2/3, tolerando una carrera y abanicando a 2 con efectividad de 5.60. Johan Ramírez se fue de 2-1, abanicando a 1 con efectividad de 400. Denis Santana lanzó una entrada con efectividad de 1.39. Y para cerrar la jornada, los Marineros de Seattle vencieron 3-1 a los Atléticos. Actuación de los latinos. Por Seattle, Julio Rodríguez se fue de 4-0 con averaje de 253. Randy Arozarena se fue de 4-1 con averaje de 247. De 4-1 también se fue Jorge Polanco, pero con averaje de 251. Luis Castillo se llevó la victoria tras lanzar por 7 entradas, permitiendo una carrera y abanicando a 4 con efectividad de 3.19. Andrés Muñoz se llevó el salvamento tras propinar un ponche con efectividad de 1.32. Por los Atléticos, Luis Urías se fue de 2-1 con anotada y averaje de 236. Mientras que Elvis Alvarado lanzó una entrada abanicando a 3 con efectividad de 3.50. De esta manera cerramos con la jornada de lunes de la MLB.
Y así se encuentra la Liga Americana después de finalizar la jornada del lunes. En la división este, los Yankees de Nueva York se acercan a 5 juegos y medio de los Azulejos de Toronto, quienes continúan como líderes. Los Medias Rojas de Boston siguen sin dejar la presión sobre los Yankees, estando a 6 juegos y medio de los torontonianos y a medio juego de pasar a los neoyorquinos. Los Mantarrayas de Tampa Bay están cuartos a 9 juegos del puntero, y en la última colocación y cerca de los 50 triunfos están los Orioles. En la división central, los Tigres de Detroit siguen como primeros, por delante de los Guardianes de Cleveland por 9 juegos. A 9 juegos y medio están los Reales de Kansas City con récord de 52 y 55. Minnesota está a 1 juego y a 10 del puntero, y últimos se encuentran los Medias Blancas. Y en la división occidental, los Marineros de Seattle recortan a 3 la brecha con los Astros de Houston. Los Rangers de Texas están a 4 juegos del puntero, mientras que los Angelinos de Anaheim están a 8 juegos en la cuarta colocación. Últimos se encuentran los Atléticos. Y así se encuentra de manera provisional el comodín de la Liga Americana, liderado por los Yankees, por los Marineros y por Boston. Los Rangers de Texas están a medio juego de alcanzar a los bostonianos, mientras que los Mantarrayas de Tampa Bay están a 2 juegos y medio. Y así se encuentra la Liga Nacional. Sigue la pelea entre los Mets y los Phillies por el liderato de la división. Sin embargo, los Mets son los líderes por juego y medio. Filadelfia se encuentra segundo. Terceros están los Marlins de Miami, con récord de 50 y 55 a 11 juegos del puntero. A 16 juegos se encuentran los Bravos de Atlanta en la cuarta colocación, y últimos están los Nacionales de Washington. En la división central, los Cerveceros de Milwaukee lideran por 1 juego sobre los Cachorros de Chicago. Los Cerveceros quieren despegarse de los Cachorros. Los Rojos de Cincinnati están con récord de 56 y 51 a 7 juegos y medio. A 9 juegos están los Cardenales, y últimos están los Piratas de Pittsburgh. Y sigue intacta la división occidental sin cambios significativos, salvo que los Dodgers de Los Ángeles están a 4 juegos por encima de los Padres de San Diego. Los Gigantes de San Francisco están a 8 juegos, a 11 juegos están las Cascabeles, y últimos siguen los Rockies de Colorado. Y así se encuentra de manera provisional el comodín de la Liga Nacional, comandado por los Cachorros, los Phillies y los Padres. Los Rojos de Cincinnati están a 2 juegos de alcanzar a San Diego. Y así vamos a jugar la jornada del martes 29 de julio, la cual la empezaremos temprano en el almuerzo criollo a las 2:35, debido a que vamos a tener aquí una doble cartelera entre Toronto contra Baltimore, el primer duelo pendiente del 11 de abril. A las 6:35 se va a jugar el segundo duelo de la doble cartelera. El resto de la jornada se llevará a cabo a partir de las 6:40, comenzando con los Rockies contra los Guardianes. A la misma hora, Arizona contra Detroit. A las 7:05, Mantarrayas contra Yankees. Y a las 7:10, Dodgers contra Rojos. A las 7:40, Boston contra Minnesota, y a la misma hora, Atlanta contra Kansas. También van a jugar a la misma hora Filadelfia y los Medias Blancas, al igual que los Cachorros contra los Cerveceros. A las 7:45 van a jugar los Marlins y los Cardenales. A las 8:10 Houston contra Washington. A las 9:38 Texas contra Anaheim, y a las 9:40 Padres contra Mets. A las 9:45 Pittsburgh contra San Francisco, para cerrar a las 10:05 la jornada Seattle contra Atléticos. Para ti, mi querido espectador, ¿cuál será tu partido atractivo a ganar en la jornada? Coméntalo abajo en la caja de comentarios. Y bueno amigos, hasta aquí llegamos al final por el video de hoy. No se les olvide dejar el like, suscribirse, activar la campanita, dejar sus comentarios en la caja de comentarios que los estaré leyendo, y sobre todo compartir el video con sus familiares y amigos en todas sus redes sociales, que me ayudarían mucho. Su like, su visualización y su suscripción me motivan a seguir con más contenido del béisbol de las grandes ligas. Yo soy Evangelion Titus desde la unidad de base 1, y nos vemos en el próximo programa. Buenas noches y bendiciones para todos.